Ok, hermanos, quiero dar la bienvenida a todos nuestros visitantes, a los que nos conocen, a las personas de la casa. Gracias a Dios estamos todos acá reunidos. Las personas que no me conocen, me llamo Ernesto y junto con los pastores y los líderes y mi esposa y mi familia servimos acá en el camino y le queremos dar una sincera bienvenida por venir a nosotros disfrutar este día, ¿no? Que al principio a veces es un poco difícil para nosotros, pero la tumba está vacía, ¿eh? Entonces, gracias a Dios por esos hermanos que se han bautizado. Pero antes de empezar vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu Hijo Jesús, Señor, que murió en la cruz por nosotros, Señor. Te damos gracias porque un día como hoy, Él se resucitó. Él se levantó de la muerte con poder. Te pedimos que en este día el Espíritu Santo, en esta tarde, nos guíe, nos dé discernimiento, nos enseñe cómo aplicar los principios bíblicos a nuestra vida, Señor, y principalmente podamos meditar de lo que tú has hecho por nosotros y entender quién eres para nosotros. Te damos gracias en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a empezar y hoy vamos a hablar de la victoria de la cruz, ¿no? Y para entender la victoria de Cristo en la cruz, primero hay que pasar por la batalla. Vamos a ver dónde nos quedamos el viernes cuando Cristo muere y es sepultado. Entonces vamos a ver un video, no es tan gráfico, traté de buscar uno y es el que menos encontré, pero es necesario a veces ver visualmente qué sucede en la cruz y entonces de ahí regresaremos y hablaremos. Ven, listo.
Amén, hermanos. Hoy yo vengo a decirte que la muerte no pudo retenerlo. Cristo ha resucitado y eso lo cambia todo. La Escritura dice que Jesús permaneció en la tumba hasta el amanecer del domingo y resucitó por el poder de Dios venciendo a la muerte. Puedes buscar en Mateo 28. Y recuerdan cuando esas mujeres llegaron temprano ese domingo por la mañana, encontraron la tumba vacía. Le dijeron los ángeles, no está aquí, pues ha resucitado como él dijo. La muerte no pudo retenerlo, la tumba está vacía. No se pongan tristes por lo que vieron. Podemos dar un grito de júbilo porque el Señor ha resucitado y en esa resurrección es donde hay el poder de la cruz. Entonces vamos a dar un aplauso y vamos a gozarnos porque el Señor ha resucitado, como Él dijo. Entonces, un día como hoy, el Señor fue crucificado y fue resucitado, pero hoy nos reunimos aquí y en otras iglesias se reúnen para celebrar esa resurrección del Señor. Y cuando iba a predicar otra cosa y el hermano me dice, no, seguimos con la serie de A Todo Motor. Y no creo que es una coincidencia, porque vamos a leer la Escritura en ¿qué? En 1 Corintios capítulo 15, donde Pablo nos muestra el evento que sucede con la salvación. Y como te dije, no es una coincidencia, porque para Dios no hay coincidencia, Dios planea las cosas. Al igual que no es coincidencia que tú estés acá sentado hoy escuchando la palabra de Dios. Y vamos a entrar de una al primer punto de la tarde, que es el Evangelio que nos salva. 1 Corintios capítulo 15, y vamos a pasar un buen tiempo. Y vamos a leer esa parte donde dice en la Escritura, y les leo, 1 Corintios capítulo 15, desde el versículo 1 al 11. Vamos a empezar ahí. Y dice Pablo, además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortijo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y vemos ahí en 1 Corintios, ya sabemos la historia de la iglesia de Corintios. Ellos tenían unos cuantos problemas y ya sabemos que estaban siendo influenciados por muchas corrientes paganas. Algunos pensaban que la muerte era el fin y dudaban de la resurrección, dudaban del Evangelio, de la resurrección de Cristo. Y Pablo se siente, es que está drenándose atrás el agua, Yo decía, soy yo, pero está bien, es bueno tener el oído afinado, Y dice que Pablo siente la necesidad de definir exactamente lo que es el Evangelio. Vamos a ver lo que dice la Escritura en el versículo 2. Si buscas el versículo 2 de 1 Corintios capítulo 15, ahí vemos que lo primero que dice Pablo, que el Evangelio de Jesús salva, y la Escritura lo afirma. Si tú buscas Hechos 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El apóstol Pablo nos hace saber que hay 3 componentes, ahí leyendo el versículo 3 del Evangelio, que son claves en el Evangelio. Pero mira lo que él dice en el 3. Dice que lo que es recibido
Y Pablo está diciendo que él recibió eso directamente de Jesús. Él te lo está diciendo que no fue una filosofía humana o una tradición de hombre. Él te lo está diciendo, lo que he recibido de Jesús directamente, no te lo dice, pero él lo dice. Y es la misma palabra que él usa cuando habla de la cena del Señor, lo que yo he recibido. Y el Señor se lo reveló cuando se encontró con Pablo, cuando Pablo perseguía a la iglesia. Al final de ese versículo decía, pero miren el versículo 3, y es la primera verdad del Evangelio. ¿Qué dice? Versículo 3, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Puedes subrayar a las Escrituras. Y Jesús murió a causa de los pecados del mundo. Es una cosa que tenemos que entender. Nosotros debíamos pagar por esos pecados, porque somos pecadores. Tenemos que pagar por ese pecado, pero Él murió como un sustituto por nosotros. Esa es la primera verdad del Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de Jesús. La mala noticia es que somos pecadores y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y nacemos ya condenados a muerte. La segunda verdad del Evangelio, miren lo que dice en el versículo 4. Y hay veces que no prestamos atención a ese pedacito. Y dice que fue sepultado. ¿Se dan cuenta? Que fue sepultado. Y el punto que Pablo quiere decir, que son los hombres de carne y hueso mueren y son sepultados. Cristo murió y fue sepultado. Y la tercera verdad del Evangelio en el versículo 4, ¿qué dice? Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y cuando prestamos atención, ves que todo dice conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. No es que Pablo lo esté inventando. Y cuando habla conforme a las Escrituras, está hablando de la Biblia. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento en este caso. Y dice 2 de Timoteo 3, del 16, 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y en otra parte de las Escrituras, en Hebreos 4:12, ¿qué le dice? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y la compara con una espada, y es más cortante que toda espada de dos filos. Y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Vamos a hablar de eso ahorita. Las coyunturas y los tuétanos. Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la Biblia, eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso muchas personas no quieren venir a la iglesia. Porque cada vez que hable la Biblia o el pastor predica, parece que le está diciendo algo en la cara. Y a veces cuando invitan a una persona, me pasó una vez, invitaron a una persona y yo prediqué, y la persona después le dijo a esa persona, ven acá, tú le contaste al pastor de mis problemas porque me estaba hablando. Y eso sucede, la palabra de Dios nos confronta y nos dice qué tenemos mal nosotros. Y lo que Pablo le dice a los corintios, y nos dice a nosotros, que todas estas cosas que ustedes vieron, que murió, que resucitó al tercer día, que fue sepultado, está escrita en la palabra de Dios. Y tal vez dirás el cuento viejo, ¿no? Pero ¿por qué yo voy a creer en la Biblia? No, la Biblia es un cuento viejo, con historias, y no es relevante a nuestros días. Dame una prueba de que la Biblia es la palabra de Dios. Así hacían los fariseos, querían pruebas. Déjame ver. Y muchos de nosotros somos así. Déjeme ver. Tú quieres tener visualmente. Y hay muchas razones, Y si se acuerdan el domingo pasado que vinieron, y si no vinieron se lo digo ahora, compartía que de una de las razones por qué nosotros tenemos que creer en la Biblia, es debido a que en la Biblia se cumplen las profecías que se hacen de Cristo. Y una profecía es cuando Dios habla a través de una persona, el profeta, en ese tiempo del Antiguo Testamento, y más adelante, ¿qué sucede? Pasa lo que el profeta dice. En el Antiguo Testamento, si tú decías que eras profeta y hacías una profecía y no se cumplía, eras un falso profeta. Y hay que matarte en ese tiempo, te apedreaban. Pero dice la Biblia en Juan 20:31, pero esas, hablando de las cosas escritas, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Es por eso que hay que leer la palabra, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre.
Y tenemos que entender que para poder tener el regalo de vida eterna, el punto es creer. Muchos de nosotros queremos leernos la Biblia entera, saber la Biblia entera. Hermano, usted puede leer la Biblia completa y cada vez que vuelve y vuelve a leer, se va a dar cuenta que algo se le revela. Pero hablando de las profecías, no se cumple una sola profecía. Los estudiosos han contado entre 300 y 400 profecías en el Antiguo Testamento que señalan a Jesús como el Mesías, como el prometido de Dios. Si vas a Génesis, una vez que el hombre pecó, antes que Dios maldijera la tierra, ya él había predicho que iba a nacer Cristo. Y lo puedes ver, desde Génesis habló del Salvador hasta Miqueas, que es otro profeta, dijo que iba a nacer en Belén, o Isaías, que escribió su sufrimiento, esa lanza que vio en el video, y todas esas profecías se cumplieron en Cristo Jesús. La Biblia habla de cientos de detalles, dónde nació, cómo vivió, cómo murió, cómo resucitó, y todas se alinean perfectamente con cientos de escritos que fueron escritos por años, miles de años. Y decía el ejemplo el domingo pasado de un matemático que se llama Peter Stoner, que calculó que es casi imposible que una persona cumpla solo 8 profecías por pura suerte o por el azar. Porque eso es una profecía, se cumple, eso fue suerte. No, este matemático dice que la probabilidad es de una persona en 10 cuatrillones. Esto es que el matemático, yo no sé cómo se lee eso, pero quiere decir que es imposible que se cumpla. Y Cristo ha cumplido, según los estudiosos, por lo menos 200. Entonces tú tienes que saber que estas profecías fueron hechas por diferentes profetas, diferentes personas, muchos años antes que naciera Cristo Jesús. Cristo Jesús nace y se cumple la profecía. Y volvemos, estamos hablando solo de profecías bíblicas. Hay muchos detalles que prueban que la palabra de Dios es la Biblia. ¿Tú sabías que la Biblia es el libro más vendido y leído en toda la historia de la humanidad? Con estimaciones que han vendido entre 5 a 7 millones de ejemplares. Han sido traducidas a 438 idiomas íntegramente y más de 2.454 parcialmente, tal vez el Nuevo Testamento. Y se siguen imprimiendo alrededor de 80 millones de copias de la Biblia cada año. Y mira, te cuento algo rápido. Hubo un hombre llamado Voltaire, eso lo busqué. Fue un filósofo y escritor francés de la Ilustración del siglo XVIII, ¿ok? Ese hombre nació 18 siglos después de Cristo, y por sus críticas especiales criticaba mucho al cristianismo. Esta personita o esta persona cuestionó la autoridad de la Biblia y se dice que él afirmó, esto fue lo que él dijo: dentro de 100 años la Biblia será un libro olvidado y el cristianismo habrá desaparecido. Eso es lo que dijo esta persona. Voltaire era un defensor de la razón y la libertad del pensamiento, pero sus críticas a la Biblia y a la cristianidad, a la vida cristiana, llevaron a verlo como un enemigo del Evangelio. Él pensó, como es inteligente, el uso de su inteligencia, y tenía un print shop, imprimía, lo usaba para burlarse del Evangelio, lo usaba para burlarse de la Biblia. Pero la Biblia dice, hermano, en 1 Corintios 1:27, me acuerdo cuando predicaba, sino de que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y medita en eso, de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Y saben qué le pasó a este señor? Después de la muerte del señor Voltaire, la casa de Voltaire, que está en Ginebra, Suiza, y su imprenta fueron compradas por la Sociedad Bíblica de Ginebra, una organización dedicada a imprimir Biblias y a distribuir Biblias. Y su propia imprenta empezó a producir miles de Biblias. El libro que él quiso menospreciar se convirtió en el libro más impreso del mundo. Para que tú sepas, llegando a ¿qué? A millones de corazones, y aquí lo tenemos, en diferentes lenguas. Entonces, tú tal vez cuestiones la Biblia, tú tal vez dudes de la Biblia. No sé si eso que te he dicho te ha puesto a pensar, pero si quieres más datos, tengo, lo que no lo traje todo, porque si no se iba a ir el día entero en eso. Es por eso que la Biblia dice en hebreo que es viva y es poderosa. Lo mismo.
Jesús no fue llevado a la cruz por un accidente. Él fue por amor a ti, Él fue por amor a mí. Y el detalle del entierro en 1 de Corintios que le decía anteriormente, 1 de Corintios 15, ¿se acuerda? Donde dice en el versículo 4, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este verso no es una parte principal del Evangelio de Cristo Jesús, ¿ok? Sino en realidad es otra prueba bíblica de una profecía. Aquí Pablo se refiere a otra profecía bíblica que fue escrita 750 años antes que sucediera. Si tienes duda de la Biblia, explícame cómo una persona escribe 750 años antes que una cosa suceda, y a los 750 años sucede. Y se estaba refiriendo a Isaías 53:9, y esto es lo que dice: se le asignó un sepulcro con los impíos, pero estaba con un hombre rico al morir, porque no había hecho violencia ni había hablado con engaño. Dios nunca habló con engaño ni violencia. Jesús fue enterrado en la tumba de un hombre rico llamado José de Arimatea, hombre rico, miembro del Sanedrín. Según el Evangelio de Mateo 27, 57 al 66, José de Arimatea le pidió el cuerpo a Pilato. El cuerpo de Cristo se lo pidió a Pilato y lo colocó en su propia tumba, que estaba cerca de un jardín, cerca del área donde Cristo había sido crucificado. Y esas son las cosas que a veces uno no lee en la Biblia y creemos lo que la gente dice. Y yo le animo a que lea y busque para que el Señor le revele. Por eso oraba que el Espíritu Santo nos abra los ojos en esta tarde. Y como vemos aquí, estos tres primeros pasos que Pablo afirma son tres partes del Evangelio. La parte 1, Jesús literalmente murió, ¿ok?, por nuestros pecados. La parte 2, Jesús fue realmente sepultado, como dice la Escritura. Y la parte 3, Jesús fue resucitado, que es lo que nosotros físicamente al tercer día, y es lo que nosotros estamos hoy celebrando. Y cuando uno cree en esa muerte y resurrección, dice la palabra que el Espíritu de Dios viene, mora dentro de ti, y entonces somos salvos. Y hay veces que las personas van a decir: yo no necesito salvación. ¿No has escuchado? Tú le compartes el Evangelio y te miran o te hacen así. Me han hecho así, créame, y me duele, pero oramos por esas personas. Tú dirás: aquí yo estoy sentado, aquí yo estoy libre. Déjame decirte que si tú no has aceptado a Jesús como tu Salvador, tú estás separado de Dios. Tú no puedes tener una relación con Dios. Quiere decir que espiritualmente tú estás muerto. Dios le dijo a Adán y a Eva, ¿se acuerdan? En Génesis 2, 27, que el día que comieran de la fruta, seguramente morirían. Pero si tú lees, vas a ver que el día que comieron de la fruta, lo que hicieron fue que se escondieron. Y después empezaron a echarle culpa que la serpiente, que fue la mujer que me diste. No murieron, todavía caminaban, todavía andaban vivos. ¿Pero qué estaba hablando Dios aquí? De la primera muerte. Es una muerte espiritual que significa separación de la comunión con Dios. Y en la Biblia la muerte es separación de Dios. Adán y Eva fueron sacados del jardín y estaban físicamente vivos, pero espiritualmente estaban muertos. Entonces, ellos al desobedecer a Dios y haciendo lo que a Dios no le agrada, quiere decir que pecaron. Eso es lo que es el pecado, hacer lo que a Dios no le agrada. ¿Qué es lo que pasa? La tierra entonces maldita. Dice la palabra en Génesis 3:17, y al hombre dijo, ya se dan cuenta que llamó al hombre: obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa. Entonces, con esa maldición, por la desobediencia del hombre, ¿qué pasa? Ellos mueren espiritualmente y entran entonces en el mundo la muerte física. Y quiero que entiendas que la muerte en la Biblia no significa que es el final de la vida, Lo que está ocurriendo es una separación. Cuando mueres físicamente es cuando el alma se separa del cuerpo. Es importante entender eso, porque tu cuerpo es como tu casa, Tú vives allá adentro, tu mente, tus emociones, tu voluntad, tu espíritu, todo eso forma tu alma, tu conciencia, ¿no? Forma tu alma. En el momento en que la vida termina, ¿qué sucede? Ustedes han ido a funerales, y uno que predica, uno ve al muerto ahí, y lo que está apareciendo es que tú ves la piel ahí, los huesos, entierran a la persona, pero tu alma, tu espíritu, va a dos destinos: o uno va al cielo
o otro baja al infierno. La piel, tus huesos siguen ahí, se empieza a descomponer, a deteriorarse, hasta que se le da el nuevo cuerpo, si tú crees en Jesús. Sé que hay personas que han perdido seres queridos y se preguntan qué pasa con ellos. Escuchen lo que dice la Biblia. Cuando morimos, el cuerpo vuelve al polvo, dice en Génesis 3:19, polvo eres y al polvo volverás. Pero eso no es el final para los que crees en Cristo Jesús. Si tú crees en Cristo Jesús, ahí no se acaba la vida. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Ves? Y dice ahí, y eso es por lo que estamos celebrando, volvemos, leyendo las primicias. Dice que Él es el primero de resucitar de los muertos. Él es la primicia. ¿Y por qué? Porque, dice el versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, ¿se dan cuenta? También en Cristo todos serán vivificados. Y esto significa que Cristo nació primero y los que murieron confiando en Él también van a resucitar con Cristo. El día cuando Él venga, ese día glorioso que la iglesia, que todos estamos esperando. En 1 Corintios 15, 42, 44 dice, así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. El cuerpo se siembra, se corrompe, está ¿en qué? En corrupción. Pero ¿cómo va a resucitar? Dice la palabra en el versículo 44 de 1 Corintios capítulo 15. Dice que resucitará en incorrupción. El versículo 43 dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad. ¿Y qué pasa? Resucitará en poder. Y eso es lo que le pasó a Cristo. Entonces el alma, tu espíritu, mientras muere la persona, si aceptaste a Cristo, tu alma está con Jesús. Ahora mismo, en paz, en el cielo. Dice Filipenses 1:23, Pablo decía que anhelaba partir y estar con Cristo. O también como Cristo, si ven el video de los 3 malhechores, ¿qué le dijo a uno? De cierto os digo que cuando, de aquí a una semana, dice la palabra que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces una persona muere y cree en Cristo, está con Él, esperando el día que sus cuerpos resuciten para estar completo en la gloria. Pero ¿qué pasa si alguien rechaza a Cristo Jesús? ¿Qué pasa? Su alma enfrenta esa separación eterna. ¿Ves? En el infierno, dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la separación. Entonces hoy es el día que tenemos que decidir si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo. Dice la Biblia que hoy es el día de la salvación. Ahora tú eliges y tienes 2 opciones, no 3. No pienses que vas a venir reencarnado en un animal o sabrá Dios que hay una segunda vida, no. Escoges el cielo, donde está Jesús, o el infierno. Y a ese punto me gusta predicarte o preguntarte, ¿has pensado alguna vez en cómo vas a enfrentar la muerte? Porque a veces nosotros no estamos preparados para eso. Las personas mueren de momento. No nos damos cuenta. Y te pregunto, ¿has pensado en eso? Muchos piensan, yo soy una buena persona, yo nunca he hecho nada malo. Dios es amor. Dice la Escritura en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Otra parte dice que no hay justo ni uno. Dice Romanos 6:23, pues la paga del pecado es que la muerte. Pero, eso es lo bonito, el regalo de Dios, ¿qué es lo que es? La vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Me encanta cuando leo Romanos 10:9, dice que si confesara con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeras aquí en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué sucede? Tú serás salvo, dice la palabra de Dios. Porque con el corazón se cree para justicia. Cuando tú crees en el corazón, estás justificándote, Pues con la boca se confiesa para salvación. Me gusta preguntar a la persona siempre, ¿qué pasa si te mueres hoy?
En muchas partes, personas que tienen todo, no le hace falta nada. Pregúntale eso. ¿Qué pasa si tú te mueres hoy? Tú sabes a dónde vas. Y las personas piensan. Dice el mismo Jesús en Juan 25:15. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, nosotros, el que cree en mí, aunque esté muerto, los hermanos que han muerto en el Señor, eso es lo que Dios promete. El que cree en Él, ¿ves? Aunque esté muerto, vivirá. Esa es la seguridad que Dios nos da. Y todo aquel que vive, nosotros, y cree en mí, no morirá eternamente. Pero acuérdense que una muerte eterna no se acaba. Y al final Él te pregunta, ¿crees esto? Yo te pregunto hoy si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nosotros. Si tú crees eso, estás bien. Si te gustaría aceptarlo, si tú nunca has confesado, si lo crees en tu corazón y nunca lo has confesado con tu boca, podemos orar por ti. Lo único que hay que decir es, Señor, reconocer que soy un pecador. Padre, reconozco que soy un pecador. ¿Ves? Perdóname, reconozco que he fallado. Pero a la misma vez, Señor, reconozco que Cristo es el Hijo tuyo que murió por mis pecados. Y no solamente murió, sino que resucitó al tercer día. Y ahí es donde está el poder de la salvación. Y con esa muerte y resurrección, si tú crees en eso, dice la palabra que el Espíritu de Dios viene y mora dentro de ti. Dice que estás sellado con el sello del Espíritu Santo. Tu alma ha sido comprada con la sangre de Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, si tú crees en eso, podemos celebrar. Eres salvo. Dice la palabra que cuando una persona acepta a Cristo Jesús, hay fiesta en el cielo. Los ángeles se ponen contentos cuando un pecador se arrepiente y acepte a Cristo Jesús. Y dice la palabra también que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, que Él hace todas las cosas nuevas. Las cosas viejas están atrás. Entonces, si has hecho eso, si has orado, nos gustaría conocerte, nos gustaría hablar contigo hoy, orar contigo. Pero ¿cómo podemos estar seguros que Jesús realmente resucitó? Que no fue una historia, o a veces tienen unas conspiraciones que no tienen sentido. Pero si vas ahí, Pablo te dice en el versículo 5 que habían testigos reales, que lo vieron con sus propios ojos. Dice que Pablo les recuerda que no era un rumor. Muchos lo vieron, María Magdalena lo vio, los discípulos. Dice que más de 500 se le apareció a una. Aquí hay por lo menos unos 80, 100 personas. Imagínense 500 gente que se le aparezca a Jesucristo de una sola vez. ¿Ves? Y después Pablo dice, hasta a mí que perseguía a la iglesia. Es por eso que Pablo está pero tan comprometido a compartir el evangelio. Cristo resucitó. Y como le decía, ¿qué pasaría si uno niega eso? Y el segundo punto de la prédica es esto que Pablo le dice, porque acuérdense que los corintios estaban diciendo que no hay resurrección de los muertos. Volviendo a Corintios 15. Ese era el problema que Pablo se ve que tiene que escribir la carta y explicarle lo que es el evangelio. Y muchos de nosotros no sabemos qué pasa después de la muerte. No tenemos esa confianza en Cristo Jesús, que el Señor va a resucitar de los muertos. Y en muchas ocasiones no lo sabemos porque no queremos leer la Escritura. El segundo punto es, sin resurrección, todo es en vano. Mire el versículo 12 al 19. Dice Pablo, pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Llamando la atención a los corintios. Y tal vez nos lo dice a nosotros, Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen, hablándole directamente a los corintios. Y Pablo confronta a los corintios y les muestra todo el evangelio. Y ahora él le dice eso, si Cristo no resucitó, el versículo 14, nuestra predicación es una mentira, es un cuento. Mira el versículo dice, nuestra fe es inútil, creer en Jesús no tendría sentido. Si Cristo no resucitó, seguimos en nuestros pecados. ¿Ves? Si Cristo no resucitó, los que murieron están perdidos, porque pusieron la fe donde no debían. Pero la resurrección significa que el pecado y la muerte están derrotados, hermanos. Y Dios ha aceptado a Jesús como la paga de nuestro pecado. Por eso es que Él resucita.
porque Dios aceptó la paga. Cristo tiene la vida eterna. Y sin la resurrección todo sería en vano. Pero lo lindo es que Cristo resucitó, y junto con Él vence la muerte y nosotros tenemos victoria junto con Cristo. Y ahí te dice el tercer punto, versículo 20 hasta el 35. Y clave ahí es el 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias los que durmieron es hecho. Y Pablo nos da una noticia gloriosa, lo que Pablo está diciendo ahí. Cristo no solo resucitó, hermanos, sino que te garantiza tu resurrección y la mía, porque Él resucitó. Y ahí Pablo habla de las primicias, hablando del área agrícola que había en el Antiguo Testamento de los judíos. Es el primero de la gran cosecha, así como Adán heredó la muerte, te daba el ejemplo, Jesús nos da la vida eterna a nosotros. ¿Ves? Un día todos los que estamos en Cristo seremos resucitados. Es por eso que predicamos, es por eso que invitamos a las personas, es por eso que compartimos el Evangelio, porque creemos que Cristo resucitó y viene a buscar a su iglesia. Hay que compartir el Evangelio. Y ese es un mensaje no es solamente para el futuro, ese es el mensaje que transforma el presente, es el mensaje que transforma a la persona, desde adentro hacia afuera. La tumba no pudo retener a Jesús, dice la palabra que Jesús vivió entre nosotros y no tuvo pecado. Es por eso que Él resucita. Los pecados que le ponen en esa cruz son los tuyos y los míos. Pero al tercer día el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que se movía entre las aguas en el libro de Génesis, vino y lo resucitó. Y eso que asegura nuestra victoria. Dice Juan 14, 19, en el libro de Juan 14, 19, le dice Jesús, todavía un poco y el mundo no me verá más, hablando a los discípulos, pero vosotros me veréis, le dice a los discípulos, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y esa es la aseguranza que tenemos, porque Cristo vive, nosotros también vamos a vivir. Y la pregunta en la mesa es si estás viviendo con esa seguridad. ¿Estás seguro que tu vida está en Cristo? ¿Tu identidad está en Cristo? ¿O tienes tu identidad en las cosas del mundo? Estás demandando, a veces no tenemos paz en nuestro corazón porque andamos esperando o que nos hagan contentos o las cosas materiales nos llenen. Y la pregunta es eso: ¿tus manos están en el Cristo que resucitó o no? ¿Tu vida está en el Cristo que resucitó? No vivas como si la muerte te dominara. Muchas personas tienen miedo a la muerte. Y tú de hablar de eso, no me hable de eso, por favor. Hermano, la palabra es clara. Cristo es nuestra esperanza y como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. No vivas como si la muerte tenga control sobre ti. Dice Romanos 8:38. Me encanta lo que dice aquí. Por lo cual estoy seguro, Pablo escribiendo a los romanos, de que ni la muerte, aquellos que tienen miedo a la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, lo que te esté pasando en este momento, ni lo que pueda venir, ni lo alto, ni lo profundo, dice ahí, y ninguna cosa creada. Imagínate que nada que tú te puedas imaginar que haya creado en el mundo, dice que nada te va a poder separar del amor de Dios que está en ¿quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Eres tu Señor? Yo no quiero que te vayas hoy de aquí sin aceptar a Cristo Jesús. Hay veces que pensamos que no. Un día fuimos y visitamos a una persona en el hospital. Estaba inconsciente, estaba en las máquinas y fuimos a compartir el Evangelio. Hemos escuchado que dicen que escuchan y ahí estábamos leyéndole, compartiendo el Evangelio. Porque sí creemos que Cristo resucitó. Sí creemos en eso. Entonces, sabemos que Cristo vive y que su victoria es la nuestra. Entonces, tenemos que actuar con fe, con gratitud. Tenemos que actuar así, hermano. Si tú estás herido, si estás enfermo, si te sientes lejos de Dios, porque hay veces que nos alejamos de Dios. Quiero que sepas que Jesús nos ve.
Jesús camina con nosotros. ¿Ustedes recuerdan las últimas palabras de Jesús? Y ya casi termino. Dice que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Medita en eso. Él consoló a las personas que estaban tristes. Él sanó a las personas que estaban enfermas. Él perdonó a las personas que le habían fallado. ¿Se acuerdan de Pedro? Que lo negó 3 veces. Y el Señor se le aparece y se lo dice: Pedro, ¿me amas? Le pregunta 3 veces. Si llevas una carga, dásela a Cristo. Hoy es el día. No sigas con esa carga sobre de ti. Por fe, pídesela: Señor, ayúdame. Y el Cristo que está resucitado, el que vimos ahí, está dispuesto. Está dispuesto. Vamos a orar, hermanos. Y me gustaría, si tú no conoces a Cristo y el día de hoy la palabra te ha hablado en tu corazón y te gustaría aceptar a Jesús como tu Salvador, me gustaría orar por ti. Me gustaría orar por ti. Me gustaría conocerte. Cristo consuela. Cristo, a esas personas que han perdido seres queridos, Cristo lo consuela. Démosles toda esa carga a Cristo. Cristo fortalece nuestra fe. Cristo te acepta tal como tú eres. Cristo, a veces decimos: no, yo quiero cambiar y de ahí entonces venir a la iglesia. No, Cristo te acepta como tú eres, pero Él te va a transformar. Si a alguien le gustaría el día de hoy aceptar a Cristo, ¿puede levantar la mano? Si no lo conoces, ¿puede levantar la mano? Podemos orar por ti. No es una relación, no es una religión. Hay veces que nosotros pensamos que ir a la iglesia los domingos y leer ciertas cosas. No, es esa relación personal con Dios. Como te explicaba anteriormente, hasta que uno no lo cree en su corazón y lo confiesa con la boca, no eres salvo. Sí, pero yo voy a la iglesia. Estás haciendo obras, pura obra. La obra no salva. Somos salvos por la gracia de Dios. No nos merecemos el amor de Dios, pero en su misericordia, por la gracia, es que Dios manda a Cristo Jesús. Y por lo que Él hizo en la cruz, no por lo que tú puedas hacer, no vas a ser salvo. Por lo que Él hizo en la cruz. Y una vez que tú tienes encuentro, lo que sucede entonces es que tú empiezas a cambiar la vida. Y es cuando entonces tú quieres seguir al Señor. Cuando entonces tú quieres venir a la iglesia. Cuando entonces tú quieres servir. Cuando entonces tú quieres hacer cosas. A consecuencia de la relación y de esa revelación que Dios te hace en tu vida. Vamos a orar.